pues seguimos en un mundo de belleza, en un mundo en el que la realidad, lo visto, lo imaginado, lo soñado, todo eso tan barroco, pues vamos a seguir hablando de ello, de la mano, ni más ni menos, que de Pilar Benito García. Ella es doctora con mención internacional en Historia del Arte por la Universidad de Valencia y especialista en textiles, con estudios en Florencia y Lyon, es la referencia de textiles en España, y conservadora del patrimonio nacional desde el año 1988, no solo su larga trayectoria, sino el haber tenido responsabilidad en palacios reales como La Granja, Madrid, durante muchísimo tiempo, donde permanece, le ha dado la posibilidad de tener esa mirada amplia y en la actualidad es la jefa del Departamento de Conservación, una de las funciones fundamentales de quienes nos dedicamos al patrimonio cultural. Ella ha sido una de las principales responsables de la museología y de la implementación en la Galería de las Colecciones Reales, labor durante la que ha estado trabajando durante más de 2 décadas, ¿no? Sabemos que detrás de todo gran proyecto hay un gran equipo, hay personas sobresalientes y también generalmente hay mucho tiempo, y desde luego yo es una visita que recomiendo. Imparte clases, pronuncia conferencias, publica internacionalmente sobre textiles, sobre el Palacio Real de Madrid, sobre las reales fábricas y las colecciones reales en general. Ha sido comisaria también de exposiciones de gran calado. En la actualidad está comisariando una muestra titulada Tejiendo la vida cortesana, que está prevista que sea inaugurada en la primavera de 2026. Todo esto lo digo para que realmente seamos conscientes de la gratitud que tiene el Museo de Navarra, porque nos haya hecho hueca en su agenda, porque haya venido hoy aquí a Pamplona y esté presente aquí esta tarde con nosotros. Muchísimas gracias. Nos quedamos oyéndote sobre cuadros con escenas del Quijote y otras obras del bordador Antonio Gómez de los Ríos. Bueno, buenas tardes. Gratitud la mía por esta invitación que me hace mucha ilusión. La primera vez que vine a esta preciosa ciudad fue precisamente gracias a este museo, ¿verdad, Mercedes? A ver eso, cuadros con escenas del Quijote que llegaron a este museo en los años 90, principios de los 90. Y es para mí muy grato, y le agradezco a Mercedes y al museo en general la invitación, venir a hablar precisamente de una figura como la de Antonio Gómez de los Ríos, que había entrado a trabajar en el oficio de tapicería del Palacio Real de Madrid en 1724. Este oficio de tapicería era el responsable del que dependían todas las obras textiles, tanto de su custodia como de su instalación, como de su realización, a veces incluso de su diseño, dentro de la gran estructura de organización de la Real Casa. El primer momento que le encontramos haciendo alguna obra determinada es cuando empieza a trabajar de lleno para los príncipes de Asturias, Fernando VI, futuro Fernando VI, y su esposa Bárbara de Braganza, en el bordado de unos cuadros con diferentes escenas de la vida del ingenioso hidalgo Don Quijote de la Mancha. Al menos está trabajando, según firma sus obras, porque es uno de los primeros, si no el primer bordador que firma y fecha sus trabajos, desde 1733 hasta 1741. El encargo de esta serie el encargo de esta serie de cuadros, no son unos cuadros muy grandes, según sus propias palabras, lo recibe para el gabinete del príncipe nuestro señor, de orden del señor don Carlos Arízaga, gentilhombre del rey y gobernador del cuarto de su Alteza Real. La tesorería del propio príncipe paga 4.800 reales por cada cuadro bordado, con una escena cervantina. La elección del tema para estos bordados desde mi punto de vista no es casual. Es conocida la atención que hacia las empresas de Don Quijote se prestó en el siglo XVIII en general en toda Europa y sobre todo durante el reinado de Felipe V, reflejándose, me refiero al reinado de Felipe V aquí en España. También veremos luego que se difunde mucho en Francia, hay ediciones del Quijote en Bruselas, en Londres, en
Milán, en bastantes sitios. Felipe V, en cuanto antes incluso de pensar siquiera probablemente que habría de ceñir la corona española, estando en Versalles, siendo un niño, en 1693 hace un ejercicio para practicar el español, al final lo hace prácticamente en francés, creando nuevos capítulos de la historia del ingenioso Hidalgo. Esto ha sido estudiado en un bellísimo artículo y muy interesante también por Margarita y Beatrice Torrione, que se titulaba De Felipe d'Anjou, enfant de France, a Felipe V, la educación de Telémaco. Esta alusión a Telémaco es una referencia al papel que Atenea, disfrazada o transformada en el personaje de mentor, que todavía hoy hablamos de mentor como esa persona que ayuda a un neófito a avanzar en la vida o a avanzar en el trabajo, cómo Atenea, vestida o engañándonos como mentor, se dedica a la educación y a la guía del hijo de Ulises y Penélope. Je vous quitte au fil d'Ulises, il est temps que vous aprendiez à marcher toute seule. Yo le dejo, hijo de Ulises, es el tiempo de que usted empiece a marchar solo. Estas frases las escribe François Fenelon, que era arzobispo de Cambrai y era el preceptor de los 3 inseparables nietos de Luis XIV, los hijos del Gran Delfín y su esposa, que era una alemana, y que escribió la novela Las aventuras de Telémaco. Los niños, bueno, aquí vemos una de estas escenas, la más conocida es la escena obviamente de los molinos de viento, de la lucha con los molinos de viento, ante el asombro de Sancho Panza, el pobre, que casi se va a caer del burro, del soponcio que le da de ver a su amo caído, caballo casi dañado y el desastre producido en la lucha. Decía que los 3 hijos del Gran Delfín, aquí vemos en un círculo precisamente a Felipe V, estudiaban diariamente desde las 10 hasta un rato antes de la hora del almuerzo. Después del almuerzo jugaban a juegos de mesa como el ajedrez, las cartas o el tric-trac, como vemos aquí en esta estampa de Robert Bonnard. Y a partir de las 7 de la tarde se dedicaban, después de comer, después de las cartas y tal, tenían otras 2 horas más de estudio y luego 3 horas de paseo. Ya cenaban y después de la cena se dedicaban pues a lo que hubiera esa velada en la corte, o bien teatro, o baile, o concierto. Todo esto se repetía diariamente, tanto en invierno como en verano, excepto los domingos. Todo se hacía o en la corte del Palacio de Versalles en invierno, o cuando el tiempo era más cálido, que se iban a pasar la temporada de verano, se iban, como diríamos ahora, se iban a veranear al Palacio de Marly, que era bastante más fresco. ¿Por qué el Quijote? ¿Por qué la novela de Cervantes se pone tan de moda en el siglo XVIII? ¿Y por qué la utilizan en la educación de príncipes? Era tenida en cuenta en la educación del duque de Anjou y de sus 2 hermanos como modelo moral para diferenciar la autoridad legítima y natural de la autoridad tiránica, de la tiranía. Es decir, servía para la formación de un buen gobernante, con un recto sentido del deber y un sentido recto también de la verdadera justicia, y que se debía extender no solamente a los príncipes, sino a todos a los príncipes y a los reyes, no a todos, sino también a todos aquellos señores que tuvieran algún tipo de autoridad sobre la población. El Quijote daba ejemplo y sigue dando ejemplo no solo de justicia, también de humildad, de virtud y de prudencia. El Quijote es el enfrentamiento entre las 2 personalidades, o más que enfrentamiento, la confrontación o la diferencia entre las 2 personalidades de Sancho y de Don Quijote es lo que da esa idea moral de la justicia, la humildad, la virtud y la prudencia. Todavía se sigue haciendo esto hoy, por ejemplo, en cuántas películas de dibujos animados de Disney, por ejemplo, hay 2 personajes que se contraponen precisamente para sacar lo que podríamos llamar moraleja de la historia.
El Quijote no cayó en saco roto en el alma de Felipe V, todo lo contrario. Pronto encargó, al llegar a España, a la Real Fábrica de Santa Bárbara, bueno, aquí le vemos un poco antes, en el 92, 8 años antes de venir de que se muriera Carlos II y se fuera nombrado heredero de la corona española, también en otro grabado de Robert Bonnard. Decía que encargó al poco de llegar a España y fundar la Real Fábrica de Tapices de Madrid, de Santa Bárbara. Él había, claro, como la funda después de la Guerra de la Independencia, de sucesión, porque antes Flandes y España estaba unido, la gran producción de tapices estaba en Flandes, la corona española, que tenía ya la mejor colección de tapices del mundo, se nutría de esas fábricas flamencas. Al perderse Flandes, él se da cuenta de que no tiene quien le alimente esa colección fabulosa. Entonces decide fundar una fábrica en Madrid. Entonces, uno de los primeros encargos que hace es una serie de tapices con las aventuras y desventuras de Don Quijote de la Mancha. Para ello encarga a Andrea Procaccini y a Domingo María Sani, 2 pintores de cámara, que hagan los cartones. Procaccini hace lo que es la historia. Cuando hay un bordado o un tapiz que está tejido con personajes y que cuentan una batalla, una guerra, una novela, lo que sea, o una escena mitológica, se llaman tapices o bordados de imaginería, que tienen imágenes. Decía que Procaccini hace el diseño de esa imaginería y Sani hace el diseño de columnas, de adornos florales, de lo que es el encuadre de esa tapicería. Al mismo tiempo encarga a otra serie de las aventuras de Telémaco, es decir, que las 2 grandes historias que él ha aprendido de su niñez, después las pone sobre hilos de seda y lana a través de los tapices, y los cartones se los encarga a otro pintor de cámara, uno de sus preferidos, que era el francés Miguel Ángel Guas. Eran pues ambos temas muy conocidos por Felipe y se ve que enormemente apreciados. A pesar de que Fernando VI en su infancia tuvo una formación un poco diferente a la que tuvo su padre, yo creo que esto que le inculcó un poco ese mismo espíritu. Él también se educó con sus hermanos, sobre todo con su medio hermano Carlos, futuro Carlos III, y en esas composiciones del Quijote que se conservan, porque Felipe V se viene a España con los 60 cuadernos o 60 libros que él ha escrito de todas esas composiciones. Se conservan 59 en la Biblioteca Nacional de Madrid y uno en el Palacio Real de Madrid. El de Madrid tiene las composiciones en latín y los de la Biblioteca Nacional es precisamente eso, los capítulos de los nuevos capítulos del Quijote. Decía que también en Fernando VI tuvo la infancia un poco diferente a la de su padre, puesto que tiene el problema de que él prácticamente no conoce a su madre. María Luisa Gabriela de Saboya, la primera mujer de Felipe V, se muere, no sé si cuando Fernando tiene 5 o 6 años, y entonces se cría con su madrastra, que es Isabel Farnese, una mujer muy potente. Su padre ya está un poco más afectado por lo que llamaban la enfermedad de la tristeza, que era la melancolía, que en el fondo era una depresión, y tenía un alma un poco, era bipolar. Llegó un momento en que ya vivía de noche y dormía de día, y era una tristeza enfermiza, y era Isabel de Farnesio la que llevaba un poco las riendas del reino. Cuando se casa Fernando, que se casan en el año 29, con 16 años él y 18 su esposa Bárbara de Braganza, la portuguesa, que era amante de la música, y eso se lo inculcó también a su marido. 4 años después es cuando se hace el encargo de estos cuadros del Quijote, en los que Gómez de los Ríos trabaja del 33 al 41. De un total de 25 escenas bordadas por Gómez de los Ríos, todas menos una fueron enmarcadas a modo de cuadros para ser colgados.
Con el correr del tiempo pasaron por herencia estos cuadros enmarcados a la colección de los duques de Montpensier, adornando su palacio sevillano de San Telmo, dispersándose todos también por herencia en el siglo siguiente, en el siglo XX. La escena restante de esos 24, es decir, la escena 25, que repetía uno de los capítulos más famosos también de la historia de Don Quijote, que era el manteo de Sancho Panza, la guardó el bordador para utilizarla muchísimo tiempo después, en 1762, para el adorno de la pantalla de chimenea del dormitorio de Carlos III, ya Carlos III, en el Palacio Real de Madrid, permaneciendo siempre en las colecciones reales, hasta hoy. No es de extrañar que estas obras fueran muy alabadas, ya que su calidad y belleza hacen de ellas piezas notables, además de representar las escenas cervantinas. Bueno, no he dicho que lo que hoy se conoce de estas escenas, hay 12 aquí en el Museo de Navarra y hay 6 en las colecciones reales. Esto salió a subasta en Durán a finales de los 80. Patrimonio Nacional intentó comprarlas, pero no nos llegaba el dinero en aquel momento, y entonces los propietarios, por la facilidad que ofrecía en cuanto a impuestos y ese tipo de ventajas económicas, decidió donarlos al Museo de Navarra. Años después, un anticuario de Madrid tenía otras 6, me da mucha envidia, muchísimo peor conservadas que las que están aquí, que están, vamos, las de aquí están fabulosas. Las nuestras, cuando las compramos, los marcos ya casi ni eran dorados, tenían, ya lo verán, se restauraron, algunas tienen rotos, bueno, una pena. Yo estoy convencida de que esas 6 por lo menos estuvieron puestas al sol y por eso están tan deterioradas. Quedan por salir otras 6. Si alguien ve alguna de estas cosas en alguna venta, por Dios que avise, por favor que avise. A quien sea, a Navarra, yo prefiero que avisen a Patrimonio Nacional y tener la mitad cada uno, pero por favor que avisen. Yo de todas formas estoy pendiente, pero llevo pendiente desde los 80 y no ha vuelto a salir nada. Decía que estas obras eran muy alabadas, ya que su calidad y belleza hacen de ellas piezas notables. Desde el punto de vista técnico, todas fueron bordadas al matiz, que es lo que se llama pintura a la aguja, con una rica policromía y añadiendo diversos elementos textiles, como por ejemplo cordones de diferente grosor. Aquí, por ejemplo, bueno, pues los flecos tienen como un cordoncito, y algunos de los vestidos tienen algún encajito, las señoras, o tanto encajes de plata, y de los cordones que sujetan la cortina son también de cordón, bueno, pues para dar como mayor realismo. Cada una de las escenas enmarcadas se completaba con diversos adornos igualmente bordados al matiz en la parte baja. De este modo, bueno, y encuadrando todas las escenas, Gómez de los Ríos dispuso una delicada cenefa de haces de hojas encintadas en azul, y en la cartela se señalaba la temática también bordada, el texto del capítulo a que se hace referencia, o sea, el capítulo que representa la escena, con un escudo real en el centro, el escudo del príncipe de Asturias, con un diminuto toisón y una diminuta orden del Saint-Esprit, que es la orden francesa. Aquí vemos de nuevo el manteo de Sancho. Por ejemplo, una de las cosas que es un cordón es el cordón del burro de Sancho Panza. Bueno, los botones estos de este personaje también tienen algún relieve. Bueno, aquí vemos otra escena, esta es de aquí, con unas arquitecturas detrás estupendas, y en algunas incluso borda diferentes escenas como en perspectiva, lo que hablábamos antes, ¿no? Como la escena principal y detrás escenas más secundarias. Las escenas propiamente dichas, sin cenefas ni adornos perimetrales, tienen en todos los casos las mismas medidas, 46 por 70 centímetros, respondiendo siempre a similares cánones, habiendo sido realizadas con idéntica técnica, igual gama cromática y exactos materiales, tanto en lo referente a soportes como a la hilatura. El artista,
Aquí vemos cómo está como de cerca una de las cartelas para que vean el escudo y cómo describe el capítulo en lo que se está relatando arriba. Si el artista, en el caso de la segunda escena del manteo de Sancho Panza, hubiera retomado el tema cervantino 25 años después, sería prácticamente imposible tanta coincidencia. Luego veremos cómo es por detrás la escena para que vean esto. Hay que aclarar también que, a pesar de que la pieza utilizada en Aranjuez parece tener un conjunto sinuoso, muy rococó, este contorno es un trampantojo, porque tapa el contorno rectangular que tiene realmente el bordado con la escena. A partir de estos datos que tenemos, solo podemos formular hipótesis. ¿Por qué guardó Gómez de los Ríos una escena tanto tiempo? Gómez de los Ríos, además de este tipo de labores, nunca mejor dicho, de bordar, tenía como misión educar en el arte del bordado a los príncipes. Es decir, que Fernando VI y Carlos III, el futuro Carlos III, aprendieron a bordar de manos de Gómez de los Ríos, sabían bordar. Puede que Carlos III, siendo un joven, antes de ir a Italia, le encargara que le hiciera un manteo. No lo sabremos nunca. Yo creo que es muy difícil de llegar a saber o encontrar un documento por el cual lleguemos a conocer el motivo de bordar el mismo tema en escenas diferentes, pero el mismo tema 2 veces. Tanto el trabajo de restauración a que han sido sometidos los 6 cuadros que adquirió Patrimonio Nacional, así como el acometido anteriormente en la escena, porque se encontró en el almacén del Palacio Real de Madrid, del oficio de tapicería, está la que formaba parte de la pantalla de chimenea, que también se restauró, luego veremos cómo estaba. Tanto en la restauración como en estas restauraciones como en las que se acometieron a las obras de aquí del Museo de Navarra, al desmontar los bordados de sus marcos, se pudieron apreciar ciertos aspectos de ejecución que hasta ahora habían permanecido ocultos. Como base principal del bordado, bueno, aquí vemos otra de las escenas. Esto es con la dueña, y aquí la vemos la misma escena por detrás. Como base principal del bordado, tanto en las piezas enmarcadas como en la usada posteriormente en Aranjuez, Gómez de los Ríos utilizó una arpillera cubierta con un tafetán de seda que, por el derecho, sobre el que bordó todo el conjunto. El tafetán, por supuesto, y la arpillera quedan completamente ocultos por la escena bordada y solo puede apreciarse en el reborde y en la parte trasera en algunos lugares, una vez que se ha desenmarcado. En la zona de la cartela, a la arpillera se superpone un raso de seda color marfil, que es esto que sobresale por aquí, porque están bordadas separadas, la cartela y la escena están luego unidas, apreciándose claramente que esta zona de los cuadros fue bordada separadamente, uniéndose a la escena propiamente dicha con posterioridad. Una vez unidas ambas piezas, por medio de un hilván grueso de seda, que aquí son estos hilvanes que se ven por aquí y que están recogidos por dentro, todo el conjunto se rodeó de otra tira, que es esto que se ve aquí. Que es esto que se ve aquí alrededor. Otra tira de tela de tafetán más grueso, forrado también de arpillera, una arpillera más gordita, para poder tensar estas escenas y poder clavarlas al bastidor, que luego sería el soporte del marco. La última labor realizada por Gómez de los Ríos fue ocultar todas las costuras con las cenefas de haces de hojas encintadas en azul. En algunos casos, pero no en todos, en este caso no, el artista pegó un papel por detrás de las obras, tal vez para dar mayor consistencia, no sabemos. Hay varias escenas en las que por el reverso se aprecia la falta de puntadas en el bordado. Aquí vemos, por ejemplo, cómo este paisaje que es como un cuadro, un trampantojo que veíamos antes, aquí no está bordado. O este personaje,
Aquí no tiene bordada la falda, tiene bordada la parte superior. Esto quiere decir que el bordador lo había bordado separadamente y luego lo había aplicado por delante, por medio de puntadas perfectamente disimuladas. Aquí no se nota nada de que sea un añadido, ni aquí tampoco. Yo no sé si es que se llevaría el bordado a casa porque no le daba tiempo o yo qué sé, no tengo la menor idea. O porque se arrepentiría de alguna cosa que, no sé, no, eso es algo que todavía no he llegado muy bien a comprender. Aquí vemos la cartela. Bueno, esta me parece que la he puesto muchas veces. Aquí vemos otra de ellas, en el manteo de Sancho, este personaje. Por delante parece un personaje completamente normal y por detrás se ve que tiene lo que es la vestimenta, no la cabeza, ni la mano, ni los zapatos, que están bordados directamente, fueron bordados con posterioridad. Aquí otro ejemplo, no tengo la parte de atrás, la bota de Don Quijote también es un añadido posterior, en esta ocasión de forma diferente, porque lo que hizo fue agujereó la parte de la bota y la metió por dentro para que se viera por fuera, o sea, es una técnica más laboriosa y más complicada. Si se tiene en cuenta que estas escenas del Quijote son las primeras obras de envergadura que Gómez de los Ríos hace en la corte, recordemos que estaba contratado como mozo supernumerario del oficio de tapicería. Las estructuras eran muy rígidas en la Real Casa, los mozos eran los de nivel más inferior, pero sí es cierto que sobre todo en el siglo XVIII que se daba este tipo de oficios o de cargos o de puestos de trabajo de bajo nivel a personas que podían desempeñar otro tipo de funciones más importantes o de mayor envergadura y calado, como era el diseño o como era el bordado o como era algún tipo de confección de colgaduras. Esto lo que hacía era que tenían por una parte un sueldo fijo, aunque no fuera demasiado elevado porque era de los más bajos, pero sí era constante, y luego cobrar separadamente por las obras que se les encargaban. Por eso decía que por cada cuadro había cobrado una cantidad de 8.000 y pico reales. Es admirable la técnica con la que, siendo el inicio de su carrera, no sabemos cuándo nació ni quién le formó, pero es admirable que es una impecable labor de bordado, pero también se ve detrás una formación interesante global como artista. Desconocemos cuándo nació Antonio Gómez de los Ríos, la edad que tenía cuando empezó a bordar estos cuadros, y tampoco sabemos dónde se formó como bordador, si su padre era bordador o había acudido al taller de algún bordador famoso. Sin embargo, él mismo, en un memorial que eleva años más tarde al propio Fernando VI, dice que sabía pintar un poco. Yo creo que sabía pintar bastante, porque eso se demuestra en las... yo creo que no tenía, o sea, que tenía un conocimiento del dibujo bastante bueno, y porque en los cuadros se ve y en las obras que veremos después, lograr la profundidad que logra y la elegancia con la que distribuye las figuras y todo esto, pues no lo hace una persona que no tiene ese tipo de conocimientos. Porque no era un mero copista de bordado de escenas ideadas por otras. Él hacía también sus propias composiciones. Esto hace que sea muy difícil. Normalmente este tipo bueno, también los pintores lo hacían, se inspiraban muchas veces en grabados, en series de estampas. Pero esta habilidad de composición que tenía Gómez de los Ríos hace muy difícil saber la iconografía a la que hace referencia el bordado, o sea, de dónde saca la escena que borda. Yo creo que coge personajes y composiciones mezclando de un grabado con otro y haciendo él una composición personal. El bordador logró así hacer más extensas las palabras de Cervantes, quien por boca de Don Quijote impulsó a los artistas a la creación. Decía Don Quijote: dichosa edad y siglo dichoso aquel a donde saldrán a luz las famosas hazañas mías, dignas de entallarse en bronces, esculpirse en mármoles y pintarse en tablas para la memoria de lo futuro.
Gómez de los Ríos, con este trabajo, hizo salir a la luz otra forma artística, con otra forma artística, las hazañas del ingenioso Hidalgo, bordándolas en seda. El manteo de Sancho es el que me dio la primera pista para indagar un poco en la iconografía. De las 19 escenas cuya iconografía conocemos actualmente, o sea, las 12 que están aquí, las 6 de Patrimonio Nacional, solamente alguna está tomada prácticamente en su totalidad de alguna estampa concreta. Tal es el caso de este manteo de Sancho, que es prácticamente igual a uno de los grabados con escenas del Quijote que hizo en París un grabador que se llamaba Jean-Baptiste Henri Bonnard, y por su viuda. Un juego de ellas, probablemente incompleto, se conserva en el Museo Cervantes de Valladolid, y es precisamente esta del manteo la que me permitió dar un poco con la primera clave para poder comparar. Aunque carecen de fecha, estas estampas, si tenemos en cuenta que Bonnard se muere en 1726 y que su viuda sigue unos poquitos años con el taller, y ya hasta que ya lo cierra definitivamente, el taller estaba en la Rue Saint-Jacques en París, debió de ser terminada relativamente próxima al momento en que Gómez de los Ríos empieza a abordar esto, o sea, que era un hombre que estaba al día de lo que se hacía en el mundo del grabado, para él fundamental, lógicamente. Hay una característica que se da también en las estampas de Bonnard, que es esta división del texto con la explicación de la escena en dos columnas. En este caso, una parte está en francés y la otra está en español. Gómez de los Ríos también pone el texto, esta vez solo en español, a dos columnas con el escudo del príncipe en el centro, pero imitando lo que hace Bonnard en sus estampas. Esta serie de Bonnard no se utilizó para ilustrar ninguna edición de la obra cervantina, con lo cual la difusión pues no sabemos muy bien cómo fue. Sí que es cierto que había historias que se difundían solamente, de las que se difundían solamente las estampas, no tenían por qué formar parte de un volumen con la obra escrita. Este es el caso de las estampas de Bonnard. No he llegado a ver la serie completa, no sabemos, por lo menos yo no he llegado a saber cuántas escenas grabó Bonnard. Además, las escenas de Bonnard tienen el índice, cuando pone el capítulo al que pertenece ni el libro al que pertenece la escena, no concuerda con ninguna de las ediciones de la época del Quijote. Esto es curiosísimo, pero sí es cierto que los libros y los capítulos que dice Gómez de los Ríos sí que se aproximan más a las de Bonnard que a las de la historia verdadera de Cervantes. O sea, que esto es muy curioso. Aquí vemos otra, que es cuando Don Quijote es desvestido y vestido, se le quita la armadura, se le quitan las armas y le visten de bonito, de elegante en el castillo del duque. Aquí empieza a introducir elementos que no están en la estampa. Por ejemplo, Doña Rodríguez, que es la que sujeta, según Cervantes, el espejo en el que Don Quijote se mira, está representada como dice Don Quijote, como dijo Cervantes que era Doña Rodríguez, es decir, vestida de dueña, como de viuda, con gafas, y aquí esta señora ni tiene gafas, ni va vestida de dueña, ni nada que se parezca. Quita alguna de las figuras, esta figura no está aquí. El resto más o menos es parecido, la arquitectura fingida de detrás no aparece, las dos basas que están sobre el balaustre de la barandilla no existen, aquí la sustituye por una columna y en este otro lado incluso se aventura a sustituirla por un busto, parece que de un emperador romano, lo que es mucho más atrevido si cabe, ¿no? Sin embargo, por ejemplo, la cosa más sencilla, que es la cortina, es idéntica, hasta los pliegues, todo es igual, Otra que se parece pero no llega a ser idéntica ni mucho menos es esta, en que Don Quijote se encuentra con la llamada princesa Micomicona. En este caso la escena está invertida, pero sí es la que tiene más relación sin llegar a ser igual. Pero, por ejemplo, Sancho Panza está de rodillas, igual que Don Quijote, no sé. No he llegado a concluir todas las escenas con qué estampas se relacionan.
Aquí vemos más estampas de Bonnard, que espero que alguna de ellas esté representada en hilo de seda en esos 6 cuadros que nos faltan por saber dónde están. Además ha sido laborioso mirar porque, claro, cada una se conserva en un sitio y eso que ahora con Internet la búsqueda es infinitamente más fácil que cuando yo estudié esto. Cuando yo estudié esto fue, la verdad, una pesadilla porque yo decía, pero tiene que haber más, tiene que haber más. Bueno, pues tiene que haber más, efectivamente lo sabía. Aquí vemos otra escena. Porque hay otra serie de grabados que no son de Bonnard, sino que son los que hace Coypel. Coypel era un artista francés a quien se le encarga en París que haga los cartones para una serie de tapices que van a contar la historia del Quijote, y los tapices se iban a tejer en los gobelinos. Coypel... los cartones de Coypel se pasaron a grabados y fueron muchísimo más difundidos estos grabados que los de Bonnard. Se incluyeron en libros del Quijote en diversas ediciones de países europeos durante la primera mitad del XVIII. Una de las series que alcanzó más éxito fue esta de Coypel. Incluso llegó a servir. Bueno, aquí vemos como cuando Don Quijote es armado caballero en la venta, está tomada de Coypel con alguna variante, como ya hemos visto también en otros casos. Y las escenas de Coypel inspiraron a muchos artistas. Hay un conjunto bellísimo de miniaturas en el Museo de Asturias, en Oviedo, de la miniaturista Ana Meléndez Durazo, que realizó, pues copió prácticamente las escenas de Coypel con una delicadeza y una expresividad para ser una miniatura verdaderamente excepcional. Las de Coypel fueron reinterpretadas, rehechas, copiadas, grabadas infinidad de veces, con mayor o menor maestría, porque hay algunas escenas de Coypel que la verdad están grabadas que son prácticamente cromos. Luego veremos alguna. La salida, por ejemplo, de Don Quijote, incitado por la fama, también está tomada de una de las escenas de Coypel, también con muchas variantes, porque la fama ven que es completamente diferente, pero sí la imagen del hidalgo es parecida, la arquitectura a la derecha, bueno, pues que se fijara a lo mejor en algún grabado que reinterpretara a su vez la estampa original de Coypel, que yo no he llegado a encontrar. Aquí vemos las estampas de Coypel fueron grabadas en 1725 por primera vez. Esas reinterpretaciones, muchas veces burdas, por ejemplo, se pueden apreciar en la escena del ingenioso hidalgo con su fiel escudero cuando se montan en Clavigeño, que en el fondo era un caballo de cartón piedra que les engaña y al final ellos creen que van volando en el caballo. O sea, es todo de una imaginación desbordante. Hay muchos grabados que el caballo tiene las patas como con 2 tablones de madera, que salga con patas similares a las de un caballo de cartón piedra, pero con músculos, pezuñas y no con meros tablones, apoyado sobre una base. Solamente he encontrado esta, que bueno, pues recuerda un poco, están los dos agarrados, Don Quijote con la lanza, una tienda de campaña muy similar, pero claro, todos estos jardines, o el caballo clavigeño aquí elevado por una especie como de faunos, o vete tú a saber qué son. Pues, ¿de dónde ha sacado esto Gómez de los Ríos? ¿Se lo ha inventado él? ¿Lo ha copiado? A lo mejor lo ha copiado de una escena grabada de la mitología y ha metido ahí a los personajes como a él le ha parecido. Por eso digo que la idea de la composición la tiene muy, muy elevada. Otra de las escenas que también se basa en un grabado de Coypel, pero de mucha menor calidad, es la que adornó o ilustró, mejor dicho, la edición del Quijote impresa en Lyon por un impresor que se llamaba Bonardel en 1738. También hay escenas, bueno, aquí ven que
que están Maritornes, bueno, les están apaleando, y es la famosa escena de donde dice Cervantes que pagan justos por pecadores, ¿no? Don Quijote aquí caído, que se ha roto la cama o la mesa donde estaba, y la pobre mujer, es muy parecido, las piernas, cómo están colocadas, cómo los personajes están apaleándoles, bueno, pues es bastante parecido. Esta está repe. Bueno, ¿qué hace Gómez de los Ríos cuando termina en el 44 las obras del Quijote? Pues resulta que trabaja también fuera de la corte. Sabemos por la documentación que realizó para la Real Congregación de las Ánimas del Hospital General de la Villa de Madrid un paño de difuntos de 6 varas de largo y 7 paños de ancho. Bordado de imaginería, ya he dicho que la imaginería es que tiene figuras, atarazado de varios colores de seda fina. Y también sabemos por esta misma documentación que borda para la duquesa de Osuna obras de las que no tenemos nada más que esta referencia. No sabemos si eran cosas civiles, si eran cosas religiosas, no tenemos ni idea, no sabemos nada, solo que bordó para ella. Pero enseguida Fernando VI empieza a hacerle más encargos, y uno de los encargos principales que le hace no es para la corte, es para fuera de nuestras fronteras. Se trata de un palio excepcional, siento la foto, pero es que es una pieza muy difícil de conseguir imagen. Es un regalo de Fernando VI y Bárbara de Braganza a los santos lugares. Era costumbre que los reyes de la cristiandad hicieran regalos a Jerusalén, sobre todo al Santo Sepulcro o a los santos lugares. Y los monarcas españoles, que tenían y tienen el título de Su Majestad Católica frente a Su Majestad Cristianísima, que eran los reyes de Francia, pues hicieron lo mismo. Además, son los reyes de Castilla, de León, de Aragón, de Navarra, de Granada, de Jerusalén, de Toledo, de las 2 Sicilias, de Valencia, de Galicia, de Mallorca, de Menorca, de Sevilla, de Cerdeña, de Córdoba, de Murcia, de Jaén, de los Algarbes, de Algeciras, de las Islas Canarias, de Navarra, de las Indias Orientales y Occidentales y de las islas y tierras firmes del mar Océano. Pues claro, tuvieron que hacer lo que hicieron todos, regalar ornamentos litúrgicos a Jerusalén, porque por eso eran conocidos como reyes de Jerusalén. Entregan un pontifical en rojo, que es este. Esto es una casulla de ese conjunto. Este es el palio, que es espectacular. Yo tuve la suerte de verlo en la capilla de la Natividad de Belén, y es verdaderamente, la foto es que no hace ninguna justicia. Y otro terno en blanco, esta vez con las armas reales de Fernando y Bárbara, con los gules de Portugal de Bárbara, muy similares a los trabajos que vamos a ver ahora que emprendió. Estos están catalogados relativamente. El palio sí está catalogado como de Gómez de los Ríos, porque la persona que hizo la catalogación de todas estas piezas la conozco de hace años y me lo enseñó y tal, y yo le dije, esto es de este seguro, o sea, no tengas la menor duda, lo puedes poner. Pero luego había muchas obras más que no están catalogadas como de Gómez de los Ríos, y esto, vamos, se ve a la legua que son de él. Pero todo esto no fue, ni mucho menos, ninguna de estas obras fueron su gran trabajo. El gran trabajo de Gómez de los Ríos fue un pontifical que bordó para la capilla del Palacio Real de Madrid. Aquí vamos a empezar a ver alguna de las piezas. Él quería emular los riquísimos conjuntos del obrador de bordados que Felipe II había fundado en el siglo XVI en el Escorial. Felipe II había elegido precisamente a la Orden de los Jerónimos para habitar el monasterio del Escorial, porque los jerónimos eran bordadores, y él quiere dotar a toda la basílica de un conjunto excepcional, del mejor conjunto que haya de ornamentos para celebrar la liturgia dentro de la basílica. Puedo decir que es una colección sin parangón en el mundo, ni siquiera el Vaticano. Además, el Vaticano tuvo la mala suerte de que Napoleón le quemó muchísimos ornamentos para recuperar la plata con lo que estaban bordados, porque el oro, cuando se borda con oro, no es oro, es plata sobre dorada, porque el oro es muy maleable, y entonces a los bordadores y también a los tejedores se les rompe. Entonces los ornamentos y los bordados buenos y los tejidos ricos de oro son en realidad de plata sobre dorada.
Bueno, pues decía que Gómez de los Ríos, queriendo emular esos trabajos y que a la capilla del Palacio Real se la dotara de unos ornamentos de la calidad que él pensaba se merecían, bordó de motu propio una dalmática y una casulla y se las presentó al rey, a Fernando VI, que desde ese momento le patrocinó, le dio dinero para comprar los materiales y le pagó finalmente todo el conjunto, que es extensísimo. Aquí vemos, estaban basados las escenas pintadas al matiz, basados en obras de pintores de la colección real, que estaban representados en la colección real española. Aquí vemos, por ejemplo, estos son los bocetos de Rubens, pintados por Rubens, que entregó a Isabel Clara Eugenia, porque Isabel Clara Eugenia le encarga los cartones de tapiz para regalar una serie de tapices al monasterio de las Descalzas Reales, que es una serie sobre la apoteosis de la Eucaristía, en pleno auge de la Contrarreforma, como para avalar ese dogma de fe que es la presencia de Cristo en la Eucaristía. Entonces, no sabemos si los copió directamente de las tablas que Rubens presentó a Isabel Clara para ver si el encargo le satisfacía, o si los copió directamente de los tapices. Aquí vemos también que, por ejemplo, en el trampantojo de Rubens, donde están las columnas salomónicas, pues son columnas parecidas a las que pinta Gómez de los Ríos, o sea, en ese juego de trampantojo que hemos visto antes en otras modalidades. La obra cumbre de este conjunto fue esta alfombra, una alfombra bordada en seda ya es un lujo, o sea, un elemento que se va a pisar, que se ha bordado al matiz por el mejor bordador de cámara que tiene España en ese momento, pues es un lujo. En el centro es el rey David, bordado en oro, tocando el arpa, y en los extremos, los 4 continentes por los que se extendía España. Vemos en el detalle, la foto no es muy buena, el continente América, vemos la figura de América. Esta alfombra y un nutrido número de elementos como casullas, capas, incluso hay una banqueta, están expuestos en la Galería de las Colecciones Reales en el ámbito dedicado precisamente a Fernando VI. Pero Gómez de los Ríos queda por concluido la realización de este conjunto en 1756, pasa la cuenta y le pagan 853.000 reales de vellón con 17 maravedís, que es una suma estratosférica para un bordador. Bueno, pues da por concluido el trabajo, pero hete aquí que su antiguo alumno de bordado, Carlos VII de Nápoles, viene a España porque se tiene que hacer cargo de la corona española. Y entonces Carlos, el medio hermano de Fernando, le dice a Gómez de los Ríos: aquí no hemos terminado, vas a bordarme un dosel y más piezas para completar el pontifical. Y es el dosel que hoy se puede ver todavía en la capilla del Palacio Real de Madrid, con un gran escudo del monarca, que es el escudo que Mengs pinta en el retrato de aparato de cuerpo entero, que es el único retrato de aparato de cuerpo entero que existe de Carlos III, que se manda a Copenhague. Es un encargo del rey de Copenhague, que pide a todos los pintores de cámara de cada país que le retrate a su rey para hacer una galería de cabezas coronadas en su palacio. Esa galería, resulta de retratos, se quema y entonces quitan los cuadros y los ponen, los que se han salvado, en la galería de otro palacio. Ese segundo palacio se vuelve a quemar y ya no los colocan en ningún sitio, ya los guardan. Hete aquí que cuando hice con 2 compañeros míos la exposición sobre Carlos III en el Palacio Real de Madrid, pues pedimos el retrato, que nos prestaran el retrato. El retrato no tenía marco, estaba solamente el lienzo en el bastidor, y entonces nosotros nos ofrecimos a pagar el marco. Pues fenomenal, un acuerdo estupendo, pagamos el marco y los ponemos en la exposición. Pero claro, cuando llegó el momento de devolverlo, pensamos, bueno, si estos no lo van a tener en ningún sitio puesto, porque lo tienen guardado en un almacén, vamos a intentar que nos lo presten más tiempo. Y de hecho han sido muy generosos y está expuesto ahora en la Galería de Colecciones Reales. Entonces pueden ir a verlo hasta que se inaugure, yo creo que es a finales de este año, una exposición que va a haber sobre Mengs en el Museo del Prado, en la cual Patrimonio presta casi todas las pinturas de Mengs al museo para que se pueda hacer esa exposición. A cambio, el Prado nos deja un retrato de Goya, Carlos III vestido en hábito cortesano, no es un retrato de aparato. Aquí vemos el detalle del toisón que cuelga aquí.
Y aquí vemos un detalle del paño de reclinatorio bordado en una especie como de garza o de algo así, bordado al matiz. Vemos aquí el detalle del matiz, que es una verdadera, o sea, que son como pinceladas diminutas que va dando el pintor con... Yo escribí sobre otro tema, pero también sobre bordados, y llamaba, como decía, hilos con oficio de pinceles. Y es eso, son hilos que actúan como si fueran pinceladas. Este dosel se ha utilizado en repetidas ocasiones en actos de Estado o en actos cortesanos. Aquí vemos en la iglesia de los Jerónimos, cuando en un cuadro de pared, cuando Fernando VII jura como príncipe de Asturias, un cuadro que está en el Prado. Vemos aquí perfectamente a Carlos IV, a María Luisa. Está un poco idealizado, el escudo es un poco diferente y tal, pero es el mismo dosel. O también el escudo un poco diferente y un poco, bueno, pues de aquella forma un poco transformado en el cuadro de Julio Borrell de la boda de Alfonso XIII y Victoria Eugenia, también en los Jerónimos. Aquí lo vemos en el Palacio Real de Madrid. Es la pieza estrella de la capilla. Pero hete aquí que Carlos III le insiste y le dice, no solo con esta ampliación del pontifical de mi hermano has terminado tu carrera, te voy a encargar otra obra de bastante interés, es decir, que me adornes el dormitorio en el Palacio de Aranjuez. En 1762, el oficio de tapicería efectuó considerables gastos por haberse colgado y adornado el cuarto del Rey Nuestro Señor en el sitio de Aranjuez, lugar en el que Carlos III pasaba cada año las jornadas de primavera, que habitualmente comprendían desde el miércoles después de Pascua hasta finales de junio. Y también unos 8 días en las jornadas de invierno. Lo de las jornadas se refiere a las estancias de los reyes en los diferentes sitios. Si, por ejemplo, una jornada en Badajoz, pues es que los reyes se van, y la corte, los reyes se van todos a Badajoz a pasar allí una temporada, por el motivo que sea. Unas jornadas en Barcelona, pues se van toda la corte con los reyes a Barcelona. Por ejemplo, las jornadas de Barcelona en 1800, quiero recordar que 4, son famosísimas porque es cuando se van a casar el doble matrimonio de el futuro Fernando VII con una princesa Borbón italiana y la hermana de Fernando VII con el príncipe Borbón italiano. Y se juntan los italianos y los españoles en Barcelona y luego ya, puestos como decía mi abuelo, puesto el culo a azotes, pues siguen haciendo la jornada y se van de jornada a Valencia y luego ya finalmente regresan a Madrid. Bueno, pues decíamos que Carlos III pasa en Aranjuez desde el miércoles de Pascua hasta junio y luego unos días sueltos para la caza en invierno. Por ejemplo, Carlos IV amplía estas jornadas y se va antes de Pascua, de manera que celebra la Semana Santa en el Palacio de Aranjuez, y esto provoca que hagan también una especie como de doselete y piezas textiles bordadas por otro bordador también conocido y diseñados por un tal Pedro Cancio, que era también mozo de oficio, pero que diseñaba como Los Ángeles, para poder celebrar esas liturgias de Semana Santa. Los cambios en el dormitorio afectaron no solo a la pieza central de la cama, sino también a 7 piezas interiores y a 5 interiores. Implicaron a diferentes artesanos, comerciantes, artistas, entre los que figuraba, como hemos dicho, Antonio Gómez de los Ríos, que hizo el bordado para las colgaduras del dormitorio. El jefe una colgadura en una estancia se entiende por colgadura a todo aquel adorno textil que se coloca en la estancia, es decir, la tapicería de paredes, las cortinas, la tapicería de muebles, eso es la colgadura completa del... El jefe del oficio de tapicería de entonces, Francisco García de Chaburu, fue el responsable de dirigir todas estas transformaciones a través de su factura presentada, eso lo sabemos a través de su factura presentada el 30 de agosto. Y conocemos a través de ella algunos datos interesantes de estos quehaceres, cuyo coste total ascendió a 222.357 reales con 26 maravedís. Que se repartieron entre los diferentes artífices. Todo había empezado incluso mucho antes de aquel febrero del 62, ya que los primeros documentos en que se mencionan estos trabajos datan del 7 de septiembre de 1761, cuando Esquilache notifica a Montealegre, que era el mayordomo mayor de Palacio,
que habían llegado a Madrid y se hallan en poder de mi mayordomo, don Dionisio, todos tenían mayordomo, no solo el rey, sino que también Esquilache, don Dionisio Lombardi, las 380 varas de muer amarillo, 550 de tafetán verde, 300 de azul, que se comisionaron a Valencia. Las primeras son para colgar la pieza donde duerme el rey nuestro señor en Aranjuez, y las segundas y últimas para completar el mueble que su real cuarto tiene en el Palacio del Buen Retiro. Lo participo a usted de orden de su majestad a fin de que disponga que el jefe de la tapicería, don Francisco de Chaburu, recoge y se encargue de dichos géneros. Estamos hablando del 61. El moaré, que era necesario para que Gómez de los Ríos bordara el dormitorio, estaba ya en Madrid a primeros de septiembre del 61, quiere decir que en Valencia se tuvo que tejer mucho antes, o se tuvo que intervenir, por llamarlo de alguna manera, mucho antes. El moaré es una técnica que se utiliza en las telas de seda o también en las telas de algodón por medio de la deformación del cruce de los hilos de la trama con los hilos de la urdimbre, que suelen ser muy regulares, muy rectilíneos o diagonales. Normalmente el moaré se hace en tafetanes, que son los que tienen el cruzamiento muy recto en vertical y en horizontal. Esta técnica, que hace aguas, por eso se llama muer o aguas o moaré en francés, era una técnica desconocida en España, y en algunos lugares de Italia se conocía, pero donde eran los expertos era en Francia. Hay un personaje en la Valencia del 18 que se llamaba Joaquín Fos, que un buen día, era muy conocido porque era tejedor, un buen día decide que él tiene que descubrir cómo se hace el moaré, porque aquello, pues claro, no pueden seguir en la ignorancia los tejedores valencianos, que eran tan importantes y tan reputados. ¿Y qué es lo que hace? Sale de Valencia en su caballo, con su equipaje o su mochila, su alforja, lo que fuera, no sé lo que llevaría, y abandona a la salida de Valencia, después de pasadas las Torres de Serrano, abandona el caballo, tira los enseres, como haciendo ver que le han asaltado uno en el camino y que lo han matado, que ha desaparecido. Entonces todo el mundo le da por muerto. Y él se va de paseo a ver y descubre el intríngulis y el secreto del moaré. Y vuelve a Valencia, se pone a imaginar cómo le recibieron los valencianos de ojipláticos, que creían que llevaba muerto no sé cuántos años, y escribe un manual que dedica precisamente a Fernando VI sobre cómo se hace el moaré. El moaré se hace doblando, plegando la tela como si fueran tablas, no plegándola entera, sino con diferentes medidas. Eso se mete por en medio de unos rodillos que tienen unas marcas, que son las marcas de aguas, o sea, como unos meandros en relieve, y con vapor y calor eso se pasa apretando muchísimo con una máquina, con una especie de tórculo, apretando en la tela para que ese entramado se deforme. Eso es lo que consigue las aguas. ¿Qué quiere decir esto? Que en el momento en que tú lavas una tela de moaré, a no ser de que sea con métodos modernos, que está ya hecho expresamente, pero a la antigua, tú metes la tela de moaré en agua y te has quedado sin moaré, o sea, la tela te vuelve a salir lisa. Esto quiere decir que en el 61, en Valencia, para hacer moaré toda la sedería que necesitaban para las paredes, pues claro, era mucho trabajo. Un año antes, me he calculado yo, pero vamos, probablemente en la primavera del 61 ya estaban metidos en esta faena en Valencia. La factura presentada por Gómez de los Ríos confirma esta hipótesis e incluso adelanta aún más el inicio de los trabajos, pues el bordador asegura que lleva trabajando para el dormitorio del rey desde el mes de marzo de 1761. Podría ser que el artista comenzara en esta época la preparación de los bordados, puesto que todavía no tenía la tela, pero sí eligiendo los hilos, haciendo ensayos de bordado, diseñando los motivos decorativos que iban a adornar, planificando toda la colocación de la decoración, hasta que le llegó el momento en que le entregaran la tela y empezara a bordar. El trabajo de Gómez de los Ríos consistió en el bordado de la colgadura de pared,
6 cortinas, también de colgadura, las tapicerías de 3 sillas, 4 taburetes, un canapé, la mampara de chimenea, que es el único resto que queda, milagrosamente, y yo creo que se salvó porque lo recortaron por guardar la escena del Quijote, una cubierta de mesa y una almohada para rezar. La pieza principal del dormitorio, que lógicamente era la cama, para ella Gómez de los Ríos solo bordó los remates. La cama, que según se afirma en los documentos, era de muer de aguas amarillo, por eso tienen que encargar muer de aguas amarillo a Valencia, bordada de nuditos, que es la técnica que luego utiliza Gómez de los Ríos, con flores naturales de colores que se hizo en Nápoles, dicen los documentos. Esto había condicionado toda la decoración, o sea, Gómez de los Ríos tuvo que imitar la cama para que hiciera juego y estuviera todo dentro del mismo estilo. Todo el trabajo de pasamanería, que como hemos visto lo vimos en el palio, en este tipo de elementos textiles es fundamental porque es el remate de adorno importante que se hace en este tipo de obras, corrió a cargo de Bernabé Arroyo, que era un cordonero al que la Real Casa acudía muchísimo y que cobró 5.700 reales de vellón por toda la pasamanería de las colgaduras. Normalmente pues los flecos de cortinas, las abrazaderas de las cortinas, las pantallas de chimenea son un mueble que hace como un sándwich, como los panes de un sándwich que están unidos por los laterales, pero que por arriba tú puedes sacar y meter la pantalla. Entonces ahí llevaban un cordón con un borlón que también hacían estos artesanos cordoneros. La factura del bordador no nos ofrece muchos datos descriptivos, pues se reduce a la mera enumeración de los elementos realizados y algunas medidas de las piezas. Como ya había ocurrido en otras ocasiones y ocurría habitualmente, cuando un bordador o un artista presenta una factura, se podía nombrar un tasador para ver si el precio que emitía el artífice era correcto o no. Los tasadores, que fueron en este caso Tomás del Rey y Miguel de Castro, al hacer la valoración nos ofrecen más datos y en su descripción se cita con más detalle la técnica empleada y se menciona algunos de los motivos decorativos, diciendo que tenía 4 jarrones en las paredes y 2 pájaros en los medios de las sobrepuertas y sobreventanas, bordado todo ello de nuditos, como decían que era la cama, y filetes de colores, correspondiente a la colgadura de cama, y una lámina en la mampara de chimenea de media vara de alto y 3/4 de ancho, con 11 figuras, no son 11, son menos, manteando a Don Quijote, no mantean a Don Quijote, mantean a Sancho Panza, pero esta descripción, aunque es equivocada, fue lo que nos permitió, cuando aparecieron estas piezas en el oficio de tapicería, saber qué era lo poco que quedaba de esa colgadura bordada que Gómez de los Ríos había hecho para el dormitorio de Carlos III en Madrid. Por todo el trabajo del dormitorio, él presentó una factura de 149.000 reales que le rebajaron hasta 138.000, pues 10.000 reales menos, la verdad es que es bastante. A pesar de esta rebaja, el trabajo del bordador debió de ser una obra verdaderamente excepcional y de un llamativo verdaderamente alucinante, en un palacio todo amarillo, porque es amarillo chillón, todas las paredes, la cama, las flores, la hojarasca, no sé, los manteadores, el propio Sancho Panza. Bueno, pues... Y fue muy tenida en cuenta, esto era también habitual en las obras de gran envergadura textil, que se encargó al camero del rey, Andrés Jiménez, la ejecución de una colgadura de holandilla. Holandilla es un tejido blanco, normalmente es blanco, pero en este caso era escarolada. Escarolado es este color, el color de la escarola cuando está amarillento o verdoso. Una colgadura de holandilla escarolada para cubrir hasta el suelo la pieza del dormitorio de su majestad en su palacio de Aranjuez, y dice expresamente, para preservarla del polvo. Del polvo, de la luz, cuando los textiles no se usan, hay que intentar protegerlos pues, de todos estos elementos que los dañan. En 1762 el rey permaneció en Aranjuez 2 meses, disfrutando ya de toda esta decoración. El trabajo en el dormitorio de Carlos III en Aranjuez fue la última obra de empeño de Antonio Gómez de los Ríos, que moriría en el Escorial el 5 de noviembre del 65. Bueno, aquí vemos cómo aparecieron los trozos, todos rotos. Aquí se ve mejor que en lo otro la forma de la pantalla, la forma superior del mueble. Aquí lo vemos por detrás, aquí es donde se ve que
el moher amarillo tapa la parte cuadrangular de la escena y el bordado tapa todo eso. Y que las dimensiones que se ven al exterior son 46 por 70, que es lo mismo que miden las escenas de lo que están enmarcadas. Vamos a terminar ya, por eso quiero poner el testamento del pobre Don Quijote después de sus aventuras y muchas desventuras. El hijo de Gómez de los Ríos, Carlos, ayuda de la Real Tapicería e igualmente alcanzaría el cargo de bordador de cámara y, como su padre, sería maestro de bordado, esta vez iniciando a la infanta María Josefa en tan noble arte. Su nieto, Domingo, primero como mozo y luego como ayuda de la tapicería, también debió realizar trabajos de bordado a tenor de lo que se explica en la documentación y a pesar de que el rey decidió, y cito textualmente, no concederle la gracia que ha solicitado del título de bordador de cámara a mediados de marzo de 1788. El último descendiente de Gómez de los Ríos, del que quedan rastros documentales, fue su bisnieto Lucas, propuesto por primera vez en 1794 por su padre para cubrir la plaza de mozo de oficio de tapicería, alegando que tenía 18 años, buena talla. Yo no sé si lo de la buena talla era indispensable, pero me imagino que sí, para ser mozo del oficio de tapicería, disposición y robustez, lo mismo digo, que sigue el mismo arte del bordado. Juró el cargo el 20 de junio de 1796 y yo creo que si ni Domingo ni Lucas llegaron a ser nombrados bordadores de cámara fue porque en la corte hizo ya su aparición estelar el mejor bordador de cámara de la segunda mitad del 18. Si Gómez de los Ríos fue de la primera mitad, en la segunda mitad este noble arte, en la estrella rutilante, fue Juan López de Robredo. Yo siempre he querido pensar que en esta escena en la que Sancho Panza imparte justicia, que está aquí en el Museo de Navarra, este personaje de la izquierda que mira al espectador y le incita con la mano a introducirse en la escena de la que Sancho Panza está allí impartiendo la justicia, es Gómez de los Ríos. Como un juego, como hizo Velázquez con el cuadro de las Meninas, como muchos años después haría Goya en la familia de Carlos IV. Y estoy segura de que hoy, si pudiera hablarnos, nos diría algo como esto: venid a disfrutar de mis obras a este Museo de Navarra y a la Galería de las Colecciones Reales. Muchas gracias. Muchas gracias a Pilar Benito por esta estupenda conferencia, incluido el guiño al marketing y a la publicidad, que también agradecemos. Hay que hacerla. Sí, sí, sí. La gente tiene que venir a ver cosas bonitas, que ya claro bastantes cosas feas tenemos que ver en la vida, por desgracia. Bueno, pues la verdad es que hemos tenido 2 sesiones interesantísimas y bueno, es el momento de saciar nuestra curiosidad, ¿no? De ver qué queremos preguntar, qué más queremos saber. Debe ser que lo hemos explicado todo muy bien y que o que no hemos sabido explicar nada y nadie se ha enterado de nada, no sé. Espero que sea lo primero. Yo quería preguntarle a María José Tarifa sobre todo ese efecto del barroco, porque, claro, estamos en la época de la sobreiluminación, estamos acostumbrados a ver todo muy bien iluminado, con muchísima luz, y todos esos efectos que ella nos ha presentado de trampantojo iban acompañados de unos espacios bastante oscuros, ¿no? Entonces, ¿cómo influía también eso? Si era tenido en cuenta por los artistas. Sí, por ejemplo, en el último lienzo que hemos visto, cuando se mostraba el Cristo crucificado, decíamos, ¿no?, que claro, nosotros cuando hoy vamos a los museos, vemos las piezas fuera de su contexto, ¿no? Las piezas se hacen para un lugar concreto, con una iluminación concreta. Entonces ese efecto, ¿no?, de visualización de una figura que es pictórica pero que sobresale, ¿no?, que adquiere volumen en ese espacio, es más difícil de advertirlo. Es como cuando hablábamos, por ejemplo, de los retablos fingidos que hay en el convento de San Francisco de Viana. Claro, hoy con las luces que tenemos, ¿no?, y ese impacto tan fuerte de iluminación se nos hace más difícil. Pero si colocamos unas candelas o unas velas delante,
ahí sí que refulge en lo que es ese brillo dorado, ¿no? que refleja la madera, con lo cual el efecto que nosotros vemos hoy en día es mucho menor que el que pudieron ver en su momento in situ todos esos artistas, ¿no? Nada que ver con las piezas que hoy están fuera de contexto y de lugar. Desde luego, la iluminación era muy importante y por supuesto que facilitaba, ¿no?, ese engaño óptico que hoy no es tan real, ¿no? Gracias. Sí, un momentito, que hay micrófono. Sí, yo tenía una pregunta para cada una de las dos conferenciantes, que han sido realmente conferencias muy brillantes, muy interesantes. Quería saber, porque en la larga evolución que nos ha mostrado en la primera conferencia, si hay alguna finalidad, alguna ya se ha dicho, ¿no?, pero si hay algún cambio entre los trampantojos del Renacimiento y del Barroco, o si hay algún tipo de mensaje añadido, ¿no? Porque quizás en el Renacimiento el descubrimiento, ¿no?, y la aplicación de la perspectiva solo buscaba que viéramos lo más parecido, una imagen lo más parecida a la realidad, ¿no? Sin embargo, en el Barroco parece que hay algo más de engaño, de fingimiento. No sé si hay algo también de hacernos, bueno, hay también los efectos escenográficos o buscar que los espacios parezcan más grandiosos de lo que realmente son, pero no sé si hay también algún tipo de mensaje en relación con que debemos desconfiar de nuestros sentidos. No sé si hay algún tipo de, si se puede. No sé si hacer la otra pregunta también. Bueno, es si hay algún tipo de criterio o quién seleccionó, o si se sabe quién seleccionó las escenas que no se sabe. No. Por desgracia no se sabe. Ni hay hay muchas cosas que no se saben de toda esta historia. ¿Quién seleccionó las escenas? El Quijote, yo creo, o sea, la elección del tema yo creo que sí, que está clara, porque es esa, digamos, herencia de la educación que el gran Delfín dio, y en el fondo Luis XIV, porque el responsable ahí de la educación de los príncipes era el rey Sol, dio a los hijos a sus nietos, y eso lo heredan la educación de sus hijos en España. ¿Por qué unas escenas sí y otras no? Yo creo que son las más conocidas también, pues a lo mejor ese fue el criterio, pero hay muchas cosas que no se saben. Yo me gustaría llegar a saber, pues eso, más estampas, más, no sé. Es muy divertido además este tipo de trabajo, porque te engancha mucho el ir a mirar a ver si, pues a lo mejor en esta edición que no la he visto entera, eso pica mucho. Hay un historiador del arte, yo creo que tú lo debes de conocer, que se llama Jesús Urrea, que trabajó muchos años, ahora está jubilado. Trabajó muchos años, llegó a ser su director del Museo del Prado y es profesor en la Universidad de Valladolid, fue director del Museo Nacional de Escultura, que él siempre dice que se hizo historiador del arte porque él de pequeño quería ser detective. Pues sí, es una labor detectivesca que engancha. Yo a veces digo que porque soy cotilla y quiero saber un poco. ¿Qué hay? Bueno, con respecto a la primera pregunta, el arte del Renacimiento, como saben, es un arte más intelectual, más complicado, que intenta convencer a través del intelecto, ¿no?, a través de la mente. Los artistas ya saben que nosotros nos vamos a dar cuenta de que eso está fingido, pero quieren mostrar que son capaces de aplicar unos conocimientos científicos, matemáticos, a la obra. Por lo tanto, el primer paso es ese, ¿no?, el intentar conseguir reproducir fielmente la realidad, incluso idealizándola, ¿no? Si traemos a nuestra mente obras de Miguel Ángel o de cualquier artista, vemos cuerpos perfectos, vemos obras que incluso, desmienten, entre comillas, la realidad porque tienen una perfección que no es tal. En cambio, el artista del barroco pretende captar nuestra atención a través de los sentimientos, a través de lo visual, a través del olfato, a través del oído. Y por lo tanto sí que tiene esa segunda intención, de además confundir realmente con el juego de luces, de colores, incluso de olores, y por supuesto también es mucho más alegórico o simbólico. Muchas de las obras, no les he explicado antes porque no hay tiempo y era muy largo, pero cuando hablamos a veces de pinturas de bodegones o naturalezas muertas, decimos, ¿por qué naturalezas muertas si hay objetos que ni es naturaleza ni está muerta?
Bueno, pues es porque en principio esos cuadros recogían figuras o elementos de vanitas, alusivos a la muerte, calaveras, velas, con lo cual siempre tienen una segunda lectura de frugalidad, de paso del tiempo, mucho más complicada. Además de intentar fingir esa realidad, tienen una segunda lectura. Si es una pintura de tipo religioso, pues también moralizante, alegórica en ese sentido, frente a solo intentar fingir esos conocimientos científicos que se aplican al arte. Es un poquito más complicada. ¿Alguien más en sala? Bueno, mientras os animáis, yo tengo unos comentarios y alguna pregunta para Pilar. Pues me ha llamado mucho la atención, me he dado cuenta de una cosa, que todo el rato se ha referido a las obras de Gómez de los Ríos como cuadros. Y las imágenes que ha proyectado, que son fondos del Museo de Navarra, están sin marco. Sí. Porque yo siempre he pensado, o sea, son las sin marco, ¿no? Siempre pienso en ellos como bordados, ¿no? Dándoles incluso un valor superior por lo raro, por lo escaso, ¿no? Pero que tienes totalmente asimilado lo que es la pintura de aguja, ¿no? Sí. Y que realmente eso me ha llamado la atención. A ver, efectivamente en estas obras es muchísimo más importante el bordado que el marco. El marco es un marco, bueno, pues bastante normalito, no tiene mucho interés. Pero sí es cierto que no son los únicos cuadros bordados que existen en las colecciones reales. Por ejemplo, en la Casa del Príncipe del Escorial, en la planta superior, este otro bordador de la segunda mitad del XIX hace algo parecido, pero él va más allá. O sea, él sí que hace un verdadero trampantojo. Él lo que hace es, en las paredes de una habitación pequeña, borda al matiz también un montón de escenas de cuadros de la colección real, escenas de lo más diverso, pero él también borda el marco y borda el cordón con el que teóricamente estaba colgado los cuadros en fila hacia arriba, que se ataba al techo con una lazada. Y pone los clavitos y tal, y todo está bordado, los marcos en hilo de plata, el cordón también en hilo de plata, también como Gómez de los Ríos, o sea, él se fijó en su gran antecesor, firma la obra y Yo creo que hay que considerarlos como cuadros, porque los hacen precisamente para eso, para ser enmarcados. Los conciben así. Yo creo que sí. Es distinto a los tapices, que están siempre concebidos para ser colgados, o incluso para las colgaduras bordadas, que había muchísimas, que era lo mismo que un tapiz, pero bordado. No sé si han estado en el Museo de la Catedral de Santiago de Compostela, porque Felipe IV regala, creo que es Felipe IV, unas colgaduras bordadas, que son como unos templetes con ¿cómo se llama? Por los jardines estos que se pasea por debajo, que ponen hojas de parra. Pabellones. Sí, como una especie de pabellones que tienen unos jarrones en el medio. Y eso no es tejido en tapiz, es bordado. Y de esto había muchísimo, además riquísimos. Había varias colgaduras en el Alcázar que estaban bordadas con cuentas de coral, que las trajo de Sicilia don Juan José de Austria. Había todos bordados en oro los planetas. Bueno, era una colección fabulosa, pero que poco a poco se fue deteriorando y que yo creo que se fue perdiendo yo creo que muchas de ellas se fueron vendiendo. En el Museo Arqueológico Nacional hay una colgadura también impresionante, bordada toda en oro, con unas columnas salomónicas en uno de los salones. También en el Monasterio de las Huelgas hay una espectacular, que son emperadores romanos, que está todo bordado en seda y que es un regalo de Carlos V a las monjas, porque las monjas le ayudaron en las batallas contra los musulmanes. Entonces, como agradecimiento, él les regala una serie de una colgadura bordada que es riquísima y que de esa época, porque lo que hay es más posterior, pero Renacimiento ahí queda muy poco. Luego, ¿alguna pregunta más? Bueno, pues otra pregunta que tengo yo es, todo el rato se menciona el bordador, Gómez de los Ríos. ¿Tenía un taller? ¿Era unipersonal? Bueno, los talleres de bordado siempre eran talleres, o sea, había más de una persona. Estaba el maestro bordador, que en este caso era Gómez de los Ríos, que hacía lógicamente las figuras principales. Pero, por ejemplo, en el caso de las escenas del Quijote, los haces de hojas encintados con cinta azul, pues eso es probable que se hiciera a cargo el taller, o algo de la hojarasca de los árboles. Pero las figuras principales las borda el bordador de cámara, el bordador jefe del taller.
Luego también me ha impactado que los infantes bordaran. Sí. O sea, sé Se que... consideraba un arte. Sí, se considera un arte y sé que es muy relajante, ¿no? Entonces, a veces incluso como terapia se encarga pues bordar o hacer alfombras o tal. Mi pregunta es, ¿las infantas bordaban? Las infantas sí, de hecho, el hijo de Gómez de los Ríos enseña a bordar a una de las infantas. Sí, a una de las hijas de Carlos III. O sea, también en ese momento, También. porque la pregunta era ¿cuándo pasa a ser una actividad femenina? Porque ya en el 19 el bordado es femenino. El bordado es femenino, efectivamente. En el cambio del 18 al 19, antes del 18, lo normal es que los obradores de bordado fueran hombres. Por eso Felipe II llama a los Jerónimos al Escorial, por eso son Gómez de los Ríos, por eso es el otro, el de la segunda mitad del 18, todo hombres, 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 hombres. Pero en el 19... empiezan a aparecer las mujeres. Y en el 19, por ejemplo, las más famosas bordadoras, que no están dentro de la Real Casa, pero que sí que están trabajando continuamente con una producción fabulosa para Isabel II, son las famosas hermanas Gilard, que rara es la iglesia o la catedral o iglesia importante que no tiene un manto de la Virgen bordado por las hermanas Gilard, donado por Isabel II. Isabel II debió hacer de oro a estas hermanas Gilard, porque es que vas a Málaga hay manto, vas a Sevilla hay manto, vas a Cáceres hay manto, vas a Granada hay manto. Yo no sé aquí en el norte, pero desde luego yo las poblaciones del sur, Isabel II las pobló de mantos bordados por las Gilard para todas las imágenes de la Virgen. Y de una riqueza además excepcional, además de bordar cosas para la corte, porque bordaron vestidos para Isabel II, bordan, que está expuesto en el Palacio de Río Frío, un paño de reclinatorio para Francisco de Asís, que es la bomba, todo de oro con castillos y leones, espectacular. O sea, eran verdaderos genios. Y es eso, es el cambio del 18 al 19 en que los hombres abandonan esta labor y se quedan las mujeres. Es cierto que hay alguna mujer excepcional. En el 16, por ejemplo, hay alguna mujer que borda. De hecho, en las exposiciones a que estamos preparando se va a abrir con una escena de la adoración de los Reyes Magos bordada magistralmente por una mujer en el siglo XVI. Pero son contadas, los principales son hombres. ¿Alguien tiene alguna duda más? Pues muchísimas gracias a María José Tarifa, a Pilar Benito por estas magníficas conferencias y por habernos enseñado tanto. Gracias a vosotros.